Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que le dijeran: Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego le dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta, y le preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Hoy, como todas las veces que venimos a la celebración de la Eucaristía, venimos con el corazón abierto para encontrarnos con Dios que nos habla, que Dios se revela a nosotros a través de las Sagradas Escrituras, pero también venimos para alimentarnos de Jesús, que aquí en el altar otra vez se presenta a nosotros como el pan divino. Y así entonces, en estos domingos, el Evangelio de Mateo nos ha ido preparando para ir concluyendo este año litúrgico. Estamos yendo hacia el final de este año, en el cual vamos después, al final, a encontrarnos con la fiesta de Cristo Rey del universo. Y entonces la lectura de estos últimos domingos nos están hablando de algo muy grande, de prepararnos precisamente para el encuentro con el Señor al final de los tiempos, pero también para un encuentro con el Señor permanentemente. Y así entonces, algunos domingos atrás, nos recordamos que Jesús había invitado a trabajar a algunos hombres, y así había salido al inicio de la mañana a invitar a unos, después más tarde invitó a otros, y al final, ya casi al terminar el día, también salió a invitar a otros a trabajar con él. Y al final del día nos decía que el Señor les había pagado lo mismo a todos. Y así Mateo entonces nos revelaba a nosotros la figura de este Padre que es misericordioso, de un Padre que es justo, de un Padre que siempre está cerca de las necesidades de sus hijos. Luego, el domingo pasado, ¿se recuerdan ustedes? Nos hablaba también de aquella viña que él había preparado, que había sembrado, y luego había puesto allá una torre, había un custodio, un guardia, para que vigilara, ¿verdad? Pero resulta que esta viña no había producido el fruto que se esperaba, había producido
una uva pues que no daba el vino exquisito. Y así entonces hay un mensaje muy preciso de decir que no basta con ser llamados, no basta con estar dentro, no basta con pensar que estamos haciendo bien las cosas. Hay algo más que el Señor espera de nosotros. Y en este domingo nos presenta siempre con ese mismo lenguaje, con la parábola, ese modo tan simple pero profundo, que viene a incidir en el corazón de quien escucha el mensaje. No podemos quedarnos entonces simplemente como pasivos escuchadores de la palabra, sino que el Señor nos invita a mover nuestro corazón, a mover nuestra existencia, a movernos hacia algo grande. Y así entonces el Señor otra vez nos hablaba con la parábola y nos decía y nos explicaba el reino. El reino lo viene a presentar Él como un banquete. Es interesante que Mateo presenta esa participación en la vida de Dios como un banquete. Recuerdan ustedes que en la Biblia lo que se tenía como imagen de la participación en la vida de Dios era aquel jardín del Edén, donde todo era perfecto, donde todo era bello, donde había una participación y un encuentro del hombre con Dios cara a cara, donde pues el hombre, el continuador de la creación, estaba allá como el que gobernaba y el que llevaba a buen fin lo que Dios había iniciado. Entonces, la imagen que tenía el palestinense, que tenía el hebreo, aquel que está escuchando la parábola de Jesús, era la imagen de un Dios que invitaba a recuperar ese jardín, esa belleza terrestre. Y entonces, consecuencia de esa imagen, Mateo otra vez nos presenta aquí la idea de un banquete, con manjares suculentos, con vino exquisito. Era el signo de la abundancia, de la riqueza y de la bendición y de la gracia de Dios hacia nosotros. Entonces dice que en esta parábola que el Señor de la parábola invita a algunos a participar de la boda de su hijo. Nosotros podríamos imaginar, viendo esta imagen, qué boda tan extraña, ¿verdad? Pero tenemos que situarla en lo que era la boda del pueblo de Israel, de los hebreos. Una boda que venía preparada y vivida, celebrada, que duraba alrededor de 8 días, donde había una serie de ritos, una serie de elementos que eran necesarios para participar en esa boda. Es así entonces que quien iba a la celebración tenía que llevar el vestido nupcial, el vestido de boda. Y ese vestido de boda pues significaba exteriormente lo que el corazón del que participaba pues quería expresar, una participación plena, de alegría y de gozo. Y entonces dice que para aquel que no tenía la posibilidad de comprarse el vestido de boda, pues al ingreso de la fiesta había algunos vestidos que se les prestaban, que se los ponía para poder participar. Entonces aquí tenemos 2 puntos que nosotros podemos coger. El primero es de que estamos invitados a un banquete, estamos invitados a la vida de Dios. El Señor llama, invita y lo hace para nosotros los cristianos a través del sacramento de la gracia. El día que fuimos bautizados, nosotros entramos a esta vida de Dios y estamos en esta vida de Dios. Pero eso no nos da la garantía que nosotros estemos realmente en la vida de Dios, porque puede haber una resistencia nuestra a participar en la vida de Dios. Puede haber una resistencia de muchos sentidos. La parábola decía que aquel hombre, cuando llega el dueño de la fiesta, se da cuenta que no tiene el vestido de la boda. Él había sido invitado, él había entrado, pero le faltaba ese elemento de plena participación. Y entonces el símbolo ahí es el no tener el vestido que lo hacía partícipe en modo pleno de esa fiesta. Entonces nosotros también podemos decir, bueno, yo soy cristiano, soy católico, estoy dentro de la vida de Dios, en la iglesia, pero también puedo tener mis ideas, mis conceptos, mis cosas extrañas
mis reducciones de la idea de Dios, el poner a Dios a mi nivel, a mi gusto, y pedirle a Dios que haga las cosas como yo digo. Un poco como aquella parábola, ¿se recuerdan? Cuando el Señor le paga a todos el mismo salario. Unos protestan, dicen, pero ¿cómo es esto? Si este comenzó a trabajar a las 5 de la tarde y le vas a pagar lo mismo que yo estuve aquí desde las 9 de la mañana, bajo el sol, sudando, sufriendo, y nos paga lo mismo. La pretensión de exigirle a Dios que haga las cosas según mi gusto, según mis ideas, ¿verdad? Reducirlo a un concepto o también reducirlo a un rito, reducirlo solamente a la celebración de la misa. Sería demasiado fácil a un Dios a esta medida. Entonces Jesús, cuando habla, se dirige precisamente a los letrados de las Sagradas Escrituras, de la ley. Se dirige a aquella gente que era conocedora de las Escrituras, conocedora de la tradición del pueblo de Israel, pero había reducido su relación con Dios solamente a un concepto, a una idea y a un rito. Y el Señor nos está pidiendo algo más. Ahora mismo podríamos decir nosotros, qué belleza, cuando Jesús habla del encuentro con Él, lo presenta como una fiesta, un banquete. Y ahí nosotros podríamos pensar, ¿cuántas veces, pues pensando al encuentro con Dios, lo reducimos que lo encontramos solamente dentro de las estructuras de aquella capillita, de aquella iglesia parroquial, de aquel santuario, de aquella basílica, de aquel grupo de oración donde participamos, ¿verdad? Reducimos el encuentro de Dios y la presencia de Dios a algo así tan pequeño. Y entonces, aquí viene la palabra del magisterio de la Iglesia, del Papa. Ustedes últimamente habrán escuchado que el Papa dice, hay que salir a las periferias, hay que ir a encontrar a la gente, hay que ir allá donde está la necesidad. El Señor nos está pidiendo entonces también, con este símbolo de fiesta, del banquete, que nosotros en todos los ambientes podemos encontrar a Dios. Tenemos que hablar de Dios, tenemos que hacer presente la vida de Dios. Vamos a pedir a Jesús entonces que el día de hoy cada uno de nosotros pueda ir a casa sabiendo que el Señor se deja encontrar, además de nuestros ritos, además de nuestra celebración eucarística, además de nuestros rezos, también en la vida ordinaria, como una fiesta, como un banquete, allá donde está la gente. Vamos a pedir a Jesús esta sensibilidad. Y luego también vamos a pedir al Señor que nos ilumine el corazón para que nosotros pues vayamos renovando nuestro modo de concebir al Señor, nuestro modo de vivir la fe, y entonces podamos revestirnos de este vestido nupcial, de este vestido de bodas, en el cual entonces entramos en la plena participación de la fiesta porque estamos revestidos de Cristo. Ave María Purísima.